Muy buenas noches a todos. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la bienvenida. Hoy, que es viernes 28 de agosto del año 2020. Antes de empezar la conferencia del día de hoy, quiero felicitar a todos aquellos que sean abuelos, ya que hoy se festeja el Día del Abuelo. Felicidades. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una plática muy importante porque es una plática vanguardista y me gusta mucho el presentar a un joven nutriólogo, el licenciado en nutrición Paul Tadeo Ríos Gallardo, que nos va a presentar el modelo de la nutriología aplicada avanzada, la representación de la nutriología clínica que trasciende con fundamento al octavo principio de la fisiología. El licenciado Paul pertenece al equipo del doctor Arturo Perea y le damos la bienvenida. Adelante, Paul. Un placer, doctor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues bueno, al comité organizador le agradezco la amable atención que han tenido para invitarme y en virtud de que pues me permitan ser el anfitrión, con mucho gusto pongo la pantalla. Bien, pues vamos a comenzar. Yo tengo ya aquí activado, me indica mi pantalla que efectivamente ya estamos puestos. Indudablemente, en las últimas, por lo menos 2 décadas, estamos hablando del nuevo milenio, del año 2000 a la fecha, la nutriología clínica efectivamente ha alcanzado un protagonismo esencial, importante, en el campo de muchas ciencias, particularmente las biológicas. La propuesta de presentar este modelo, que es vanguardista, que ciertamente es innovador, busca en un cambio de paradigma lograr ubicar a la nutriología a través de un modelo que trasciende a un conjunto de sofisticadas interacciones en las que se involucra la nanotecnología, la medicina misma, la siempre insuperable alimentación y otros factores más. De lo anterior, todo esto que nosotros pretendemos explicar aquí con ustedes requiere particularmente del desarrollo de competencias para el análisis, de competencias para la interpretación de múltiples fuentes de datos y de la implementación optimizada de los enfoques nutricionales específicos y personalizados, enfocados a preservar, a mantener y a recuperar la salud. El predicado circunstancial por el cual este modelo surge, liderado por un grupo de brillantes profesionales de la salud, de la medicina y de la nutriología, muchos de nosotros jóvenes, incluso somos menores de los 30 años, partimos de la pregunta de qué es lo que nosotros como nutriólogos podemos hacer en el siglo XXI. Es sin duda que la oportunidad que tiene y que tenemos los nutriólogos es traducir en la práctica aplicada el papel trascendental de la nutriología en la salud y en la enfermedad humana, englobando el riesgo y la adaptación. Un experto nutriólogo, un experto de la medicina, un experto de la rama de las ciencias médicas humanas, que aplica el conocimiento de los nutrimentos dentro del contexto de los avances nanotecnológicos por la sofisticada revolución 4.0 que hoy está en boga de muchas personas, alcanza el terreno de la intervención, del enriquecimiento, de la compartición profesional, es decir, que nos involucremos de manera integral e integrativa
y para muestra de la humanidad, para bien de la humanidad, y que nosotros hoy en día tengamos un perfil profesional, primero viable y segundo más exigible y de mejor intervención. Es así como nosotros introducimos este tema, que además quiero decirles, este modelo en su versión primogénea ha sido ya publicado en una colección de 8 libros de nutriología aplicada que hemos afortunadamente ya concluido este año. La nutriología no es una ciencia por el hecho de que observamos, medimos y reportamos. La nutriología es una ciencia por las inherentes e irreductibles propiedades físico-causales que tienen los nutrimentos. Mismo principio de causa y efecto sobre el cual descansa la física y la medicina. En este sentido, y en el aura del concepto, nos lleva a retomar algo que ustedes perfectamente saben, y es el concepto de la homeostasis. Es un concepto necesario para la medicina y la fisiología que nos va a ayudar a comprender los numerosos mecanismos reguladores en fisiología. Los 5 componentes que son necesarios para este proceso se explican en esta gráfica. El primero de ellos es que necesitamos de un sensor que va a medir el nivel del nutrimento regulado a nivel de sus efectores. Y por efectores nos vamos a referir a la célula, a un órgano o a todo un sistema. El segundo componente necesario para el entendimiento es el mecanismo para establecer los rangos normales para los nutrimentos. El tercero es contar con un detector de concentración que va a comprender y que va a comparar las señales de variación en la concentración de un nutrimento. Es decir, que sobre el nivel de nuestros efectores, cuando las concentraciones son normales, tendrán una responsabilidad y un funcionamiento original. Es decir, los nutrimentos van a ejecutar sus funciones originales. Sin embargo, a través de la medición de estos reguladores, una vez que son detectados en el organismo, si las concentraciones del nutrimento son altas o bajas, tendremos funciones de carácter discapacitadas o inhabilitadas y por lo tanto tenemos que generar una concentración de señal para enviarlo al controlador, que es el cuarto componente homeostático, y que entonces las señales conduzcan a una adaptación para salvaguardar las funciones originales de los nutrimentos. Estos controladores, que estamos viendo en la parte aquí, lo que van a hacer es interpretar las señales de concentración derivadas de esta parte, determinadas por el valor del comportamiento en las células, en los órganos o en los sistemas. También llamados, les decía, efectores, y que así los vamos a estar refiriendo en el transcurso de la plática. Y el quinto es que estos efectores van a funcionar de acuerdo a la concentración del nutrimento. Todo este sistema de causa-efecto va a operar de manera que al detectar las concentraciones nutricionales, tanto altas o bajas como lo observamos aquí, en el cuerpo, realizarán ajustes fisiológicos con el objetivo de seguir operando lo más apegado posible a sus funciones originales hasta que las concentraciones nutricionales sean restablecidas a través de su prescripción, ya sea en los alimentos como vehículos y o a través de la prescripción profesionalizada en forma de nutracéuticos o según corresponda. Y entonces los efectores, la célula y el órgano del sistema, retomarán sus funciones originales. En este sentido, cabe explicar, se me está cortando la señal. La homeostasis que nosotros pretendemos representar es desde la perspectiva clínica como el conocimiento de los mecanismos homeostáticos que van a tener por objetivo el funcionamiento celular normal como conocimiento base. En el sentido del conocimiento científico nos lleva al entendimiento de la traducción de que es un conjunto de reacciones químicas equilibradas y que va a tener por mecanismo un estado de sistema de funcionamiento normal a nivel de la célula y del órgano. La perspectiva de la homeostasis, definida por su raíz etimológica como la capacidad del equilibrio interno de un organismo, va a representar indudablemente el estado de salud.
A nivel pediátrico, como es del dominio de todos ustedes, lo llevamos hacia la auxología o el crecimiento y desarrollo, y podemos concluir que este va a ser el estado idóneo de todo ser vivo, particularmente hablamos del ser humano, para nacer, crecer y morir. Su actividad efectivamente va a ser el equilibrio para la función y para la vida, y los conceptos parten de que es un estado puramente fisiológico que va a incluir el equilibrio de todos los nutrimentos que sean entregados al cuerpo humano y que estos van a ayudar al mantenimiento del medio interno a través de reacciones químicas en el equilibrio de la oxidorreducción y por lo tanto vamos a tener una función satisfecha a nivel de oxidación como a nivel redox. Como conclusión de este concepto, nosotros como clínicos, bajo ese sitial, habremos de procurar en todo momento que el sujeto, el individuo, la persona que estemos tratando, lo tengamos en este estado. Ahora bien, si hay riesgo de perder salud o hay un proceso de recuperación o un proceso de franca enfermedad, entonces las funciones homeostáticas no se cumplirán del todo. ¿Y qué va a proceder? Bueno, va a proceder que habremos de hacer un cambio de carácter fenotípico sobre la homeostasis que nos va a conducir al concepto de la hormesis y o parahormesis, según sea el caso, ahora explicamos, para conducir a un nuevo cambio fenotípico y establecer una nueva homeostasis adaptada. En el escenario de que todo ser vivo está expuesto potencialmente a constantes cambios, entonces la homeostasis habrá de generar un cambio de carácter hormético o de parahormesis de adaptación para hacer frente a la agresión o para hacer frente al insulto físico, químico, radiológico, bacteriológico y o de cualquier otro índole. En este sentido, habremos de incluir un nuevo concepto y es el concepto de alostasis. Ahora lo explicamos. Ahora lo explicamos porque la alostasis va a ser el medio por el cual vamos a lograr la adaptación de un cambio interno del individuo sin afectar la biología del sujeto. Entonces, la hormesis es un proceso de funcionamiento de regulación que va a ser a través de un conjunto de reacciones químicas de retroalimentación y esto va a generar un estado biológico totalmente integrado. ¿Cuál va a ser la perspectiva del concepto de hormesis y parahormesis? La hormesis va a representar la adaptación y la parahormesis va a representar la recuperación. Sin embargo, ambos conceptos son plenamente dependientes de una carga alostática. Ahora precisamos. ¿Qué va a suceder? Que en el momento en el que el individuo o el sistema interactúa con el desafío, eventualmente va o puede sufrir un cambio fenotípico y entonces el cuerpo va a adquirir una resistencia al mismo o similar al factor estresante para poder adaptar. La actividad es que efectivamente va a proporcionar protección, va a operar a través de la activación estable de mecanismos diferentes. De hecho, ahí viene el concepto mesis, hormesis, estasis, viene del griego, que significa estabilidad. Y entonces, a través del insulto y de la adaptación, vamos a establecer un nuevo estado estable de una función alterada, que va a ser altamente dependiente, insisto, de la carga alostática. Los conceptos, bueno, respuestas a una exposición mínima de agentes que van a producir un daño bien definido. Y algo que es bien importante en el concepto, tanto el estado hormético como parahormético va a incluir la adaptación, recuperación de todos los nutrimentos del cuerpo humano. Y se va a comportar justo con eso, de acuerdo con las concentraciones nutrimentales. Más adelante precisamos con buenos ejemplos. El método y la estrategia, igual como todos los estados de control interno a través de reacciones químicas, este se va a ver privilegiado por la señalización redox y este cambio fenotípico conduce a una nueva condición homeostática. Es decir, esa homeostasis saludable puede ser mantenida a través de la hormesis para evitar caer en el fenómeno de alostasis anómala, es decir, de un proceso de enfermedad. Es un estado aparentemente positivo, es correcto, salvo que si el umbral de exposición al cambio supera
la naturaleza de adaptación del organismo, es decir, que supera la sobrecarga de la homeostasis, entonces procederemos a una homeostasis anómala, donde la alostasis habrá de ser insuficiente para mantener un estado de equilibrio interno dentro del organismo. Es decir, la retroalimentación, los procesos de retroalimentación internos no van a alcanzar. Y entonces nos vamos a conducir hacia el concepto de la homeostasis anómala, que tiene por objetivo un funcionamiento celular ya bajo francos procesos de estrés o de inflamación, y agregamos oxidantes, donde las respuestas químicas van a ser meramente inadecuadas en las células. Puede ser de manera sistémica, como puede ser de manera individualizada. Pensemos, por ejemplo, en células beta pancreáticas únicamente, y o pensemos en el daño al tejido hepático, en un hepatocito, o pensemos en el daño neurológico y en un estado prooxidante y degenerativo, y entonces pensamos ya en los estadios de las enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, son estados desequilibrados de los mediadores primarios. ¿Qué va a representar la homeostasis anómala? Representa justamente la enfermedad. Existe un cambio fenotípico de la homeostasis por una mala carga alostática o una carga alostática insuficiente que se va a expresar sistemáticamente en una enfermedad. Va a lograr la estabilidad mediante el cambio, pero no necesariamente es beneficiosa, a diferencia de la hormética o parahormética. Y cuando los puntos de ajuste, es decir, los niveles de concentración de un mediador o de un sustrato, van más allá del límite de tolerancia, se va a generar una carga alostática, es decir, se va a detectar el cambio y entonces nosotros sabremos de favorecer una carga alostática eficiente para poder retomar el estado homeostático del individuo y que éste logre un medio interno adecuado. Sin embargo, si no favorecemos que la carga alostática sea eficiente, caerá en la eficiencia y por lo tanto nos va a conducir al funcionamiento celular dañado, a un estado franco de enfermedad. ¿Se establece una nueva homeostasis? Sí, pero se establece una homeostasis de carácter anómala. Como concepto va a integrar los comportamientos energéticos, los asociados a respuestas a entornos y desafíos cambiantes, es decir, va a integrar los comportamientos de carácter humoral y así como se incluye en la hormesis, parahormesis u homeostasis a todos los nutrimentos, la afectación del control de conjunto de reacciones químicas adecuadas, en este caso ya anómalas, va a afectar también a todos los nutrimentos del cuerpo humano. Las reacciones químicas sobre procesos de inflamación y estrés, también insistimos, agregamos el oxidativo y entonces sabremos de tener un fenotipo enfermo. Es un estado franco de enfermedad, potencialmente sí llega a ser reversible, de acuerdo al estadio en el que éste se encuentre, y o en la capacidad de carga alostática eficiente que podamos lograr con el individuo. Y entonces, la sobrecarga alostática, es decir, la carga alostática insuficiente, no va a tener ningún propósito útil y va a predisponer al individuo hacia la enfermedad. Es bien interesante hacer énfasis que la alostasis es el medio supremo por el cual se logra la homeostasis. La alostasis es la capacidad de ajuste homeostático ante la variabilidad. Si el sujeto es vulnerable y no tiene una carga alostática eficiente, esa capacidad de cambio ante la variabilidad va a ser inadecuada y por lo tanto lo vamos a llevar a la enfermedad. En este sentido, nos lleva a la necesidad de explicar a través de este diagrama causal que los efectores, célula, órgano o sistema, bajo un concepto que ustedes bien dominan, homeostático, el funcionamiento celular será adecuado y por lo tanto las reacciones químicas estarán equilibradas, es decir, hay una carga alostática eficiente. Ahora bien, como tenemos por objetivo asentar este conocimiento sobre el nuevo modelo que queremos presentar, bajo la homeostasis, los nutrimentos se posicionan que bajo condiciones de salud habrán de cumplir con sus funciones originales de estructura, transporte, energía y regulación funcional. Ahora bien, si el individuo cae en procesos de adaptación,
Es decir, que el individuo tenga la necesidad de ajustarse a un cambio, a un medio ambiente externo cambiante, entonces habremos de exponer las respuestas adaptativas aparentemente positivas porque hay un umbral de tiempo y entonces habremos de echar mano de las reacciones químicas de retroalimentación que tiene el ser humano y esto acentuado sobre los nutrimentos habrán de ser ya entonces reguladores antiinflamatorios, es decir, ya no comienzan a cumplir con sus funciones cinéticas, sino que comienzan a ser dinámicas y habrán de ser entonces reguladores antiinflamatorios, reguladores pro-antiinflamatorios y de carácter antioxidante. Ahora bien, si el individuo no goza de una carga alostática eficiente por deficiencia de estos nutrimentos, entonces las reacciones químicas de adaptación aparentemente positivas que no fueron coadyuvadas por los nutrimentos habrán de caer en un estado de homeostasis anómala, donde la exposición crónica a las respuestas fisiológicas inadaptadas generarán las respuestas químicas inadecuadas y por lo tanto la carga alostática será ineficiente. Hablando en este concepto sobre los nutrimentos y su papel, en este fenotipo, los nutrimentos habrán de ser ya no reguladores antiinflamatorios, proinflamatorios y antioxidantes, o de estructura, transporte, energía y regulación funcional, sino que habrán de ser coadyuvantes en la resolución y supervivencia celular de nuestros efectores. Ahora bien, como la alostasis es un proceso a priori, es decir, es un proceso que siempre se va a adelantar y habrá de detectar los cambios, si nosotros en el fenómeno de adaptación logramos dar dosis adecuadas de nutrimentos o dosis en condiciones especiales, podemos regresar a la salud. ¿Qué pasa si el individuo ya cae en la enfermedad? Bueno, si ya cae en la enfermedad y nosotros damos los nutrimentos en dosis especiales, es decir, requerimientos alostáticos, vamos a motivar a que su carga alostática sea cada vez más eficiente para regresar al individuo a un nuevo cambio fenotípico, llevarlo a la recuperación a través de la parormesis, recuperándolo, lo adaptamos a este nuevo cambio saliente de la enfermedad, lo adaptamos, volvemos a dosificar de manera especial a los nutrimentos y entonces lo podríamos regresar a la salud. ¿Para qué? Para retomar una homeostasis clásicamente saludable. Aquí la pregunta es la responsabilidad que tenemos nosotros clínicos y el vanguardista panorama que pueden tener ya los nutriólogos en un escenario más exigible y de más y mejor intervención, es justamente que identifiquemos cuál es el estado biológico del individuo. Invariablemente podemos observar que la nutriología se retorna a las bases de la medicina interna y entonces a través de la identificación del estado biológico del individuo, habremos de saber cómo van a operar los nutrimentos de acuerdo a dicho estado biológico. Ahora bien, si nosotros identificamos el estado biológico en una homeostasis anómala, es decir, un proceso franco de enfermedad, pero la dosificación de los nutrimentos no es óptima, los nutrimentos aquí no van a poder ayudar. Ahora bien, que si tenemos en el permanente pensamiento que la nutriología, que los nutrimentos dan, mantienen y recuperan la salud y los entregamos en dosis especiales, entonces aquí sí podrán coadyuvar en la resolución y la solvencia para regresarlo a las funciones originales. En este sentido, cabe explicar a través de una estrategia pedagógica llamada V de Gawin, explicamos que el modelo de nutriología aplicada es nuestro tema central, que tiene como punto de enfoque cómo es que los nutrimentos juegan en la salud, en el riesgo adaptación, en la enfermedad y la recuperación para regresarlo al estado de salud. Y vamos a estar manejando mucho estos conceptos. El propósito de nuestro modelo es efectivamente explicar cómo los nutrimentos deben de ser considerados de acuerdo con el estado biológico del ser humano. La pregunta central, ¿los requerimientos deben de ser especiales? Lo resolvemos más adelante.
Sobre la teoría, nos conduce al dominio del concepto homeostático, hormético, parahormético. De alostasis agregamos carga alostática, ya sea sobre la eficiencia o la ineficiencia, o la insuficiencia es lo que quiero decir, y la homeostasis anómala. Los conceptos aterrizados, insistimos, sobre la salud, riesgo, adaptación, enfermedad y recuperación. Nuestra hipótesis es que los nutrimentos en requerimientos especiales dan, recuperan y mejoran la salud. Y debo de decirlo también de esa manera y con la justa dimensión que merece. Es un concepto que nos ha permanentemente inculcado y podría decir hasta heredado el doctor Perea en cada uno de los pacientes que hemos tratado en la clínica de obesidad, todo el equipo que lo integra. ¿Cuál va a ser el material de trabajo de la nutriología aplicada? Por principio son los nutrimentos y consecuentemente es el modelo. ¿Qué queremos proyectar con este concepto? Invariablemente que el nutriólogo cada vez más explote el conocimiento y los avances que día a día la ciencia nos está regalando en virtud de todos ellos y que efectivamente el nutrimento va a ser la herramienta por la cual podemos dar, mantener o recuperar la salud. Sobre la cadena causal. El procedimiento, todo a lo que nos invita el modelo de nutriología aplicada, que ya ahora lo vamos a ver, y la aplicabilidad de esto recae sobre la evidencia, por principio, y segundo, sobre el vademecum nutricional que el equipo, y tengo que insistirlo, de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles, que integra médicos, nutriólogos, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores médicos sociales y demás, estamos construyendo un macrodocumento en el cual vamos a documentar con estricto rigor científico toda la evidencia disponible sobre los requerimientos alostáticos y homeostáticos para la aplicación de nuestro modelo. Cabe mencionar que el vademecum está muy avanzado y que está bajo la planeación entregarlo el día 31 de noviembre al autor-editor y a partir de ese entonces que comience la fase final de este documento. El conocimiento, evidentemente, nos va a llevar a establecer avances en la nutriología aplicada y la afirmación de ese conocimiento avanzado nos habrá de posicionar sobre la experiencia de la aplicación, siempre, insisto, bajo el rigor científico, a la implementación de recomendaciones, con el más alto nivel de tiesiura científica y al mismo tiempo con la magia de hacerlo de la manera más simple para que esté en el concepto y en el manejo de todos. Y la conclusión va a ser los posicionamientos que, en apoyo de la nutriología y de la medicina organizada, habremos de hacer para posicionar a la nutriología sobre el horizonte de las ciencias médicas humanas, en un paralelismo. Este ejemplo cabe a la explicación de lo anterior, donde, sobre el norte de este diagrama, si el individuo es clásicamente sano y es homeostático, entonces el nutrimento será meramente cinético, es decir, va a cumplir con sus funciones originales. No quiero ser redundante, va a cumplir con sus funciones fisiológicas, válgase. En un ejemplo, si nosotros tenemos un hierro óptimo, es decir, que esté en las concentraciones adecuadas, pues entonces además dentro de sus múltiples funciones cumplirá con la de una de las más clásicas, el transporte de oxígeno a todos los tejidos, participará en los procesos de neurogénesis, sinapsis, plasticidad de los niños en sus primeros 1000 días y demás. Ahora bien, si el individuo, por cualquiera que sea la razón, comienza a tener deficiencia de consumo, comienza a limitar su consumo de hierro, entonces las reservas habrán de actuar para tratar de mantener un estado lo más homeostático posible, pero potencialmente va a condicionar el correcto funcionamiento original de los nutrimentos. Bueno, en este caso del hierro. Ahora bien,
Si esta de reserva o esta inaccesibilidad o ausencia del nutrimento permanece en el tiempo, entonces el individuo habrá de caer en deficiencia. Y esa deficiencia habrá de ser superado por su nivel de adaptación sobre la variabilidad. Y entonces, una vez roto ese umbral, motivando una carga alostática insuficiente, habremos de caer en una enfermedad. Es decir, ahora el hierro ya no habrá de ser cinético, sino meramente dinámico. Y entonces tendrá que actuar primero en respuesta en la medida de lo posible de la enfermedad y en segundo de salvaguardar en la medida de lo posible a ciertos tipos de tejidos. Una vez que nosotros identificamos de manera diferencial este diagnóstico y sabemos que le tenemos que hacer la prescripción del hierro, a través de una dosificación especial vamos a buscar optimizarlo para sacarlo de esta condición. Es decir, lo vamos a llevar primero a un estado parahormeostático y una vez que logramos adaptarlo a ese nuevo cambio, lo vamos a llevar a un estado hormético para armonizar las concentraciones de hierro y entonces otra vez llevarlo hacia la latitud norte de lo que queremos presentar, es decir, hacia una homeostasis saludable, hacia el control interno de las reacciones químicas que el individuo va a necesitar. Derivado de esto, nos lleva ya a la explicación central de nuestro modelo, que debo decirlo a pie de letra, que de conformidad al artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al artículo 62 de la Ley Federal de Derechos de Autor, hoy en día afortunadamente vamos muy avanzados en la protección patrimonial e intelectual de la obra y que en un futuro, a pesar de que lo vamos a hacer extensivo a todos los profesionales de la salud, el Estado va a fallar con un mínimo del 100% a nuestro favor en la protección de la obra intelectual, que es, insisto, de todos, que es de nutriólogos, que es de médicos y lo más importante, que es de mexicanos para mexicanos. Y en ese sentido, presentamos entonces, este es el nuevo modelo de nutriología aplicada y avanzada que les presentamos a ustedes, donde la mujer y el hombre son y deben de ser siempre el núcleo del concepto que bien explica la Organización Mundial de la Salud biopsicosocial, pero que también en fundamento a los principios de Messier Claude Bernard, del doctor Cannon, Walter Cannon, que impulsara también el propio doctor Guyton y que recientemente expone el neurocientífico, el doctor Sterling, que los individuos habremos de centrarnos meramente sobre la capacidad que tenemos de adaptarnos a la variabilidad mantenida en el tiempo, crónica o aguda. En este sentido, nosotros habremos de identificar la latitud norte del individuo para saber si tiene salud y entonces los nutrimentos habrán de funcionar en su forma original, o si el individuo está en recuperación, o si el individuo está bioprogramado, si está en riesgo de perder la salud, y entonces caer también en el concepto paronostático. Ahora bien, que si el individuo cae en una homeostasis anómala, entonces habrá de estar en un episodio de enfermedad. ¿De qué va a ser altamente dependiente esto? De la carga alostática. Si nosotros a través de los nutrimentos, de la actividad física, de la insuperable alimentación, del sueño, de los buenos hábitos en general que bien sabemos, logramos establecer una alostasis eficiente, entonces conduciremos de una manera más fácil y procuraremos mantener al individuo en un estado de salud. Ahora bien, si perdemos esa capacidad alostática, entonces sabremos de ir a la enfermedad. ¿Qué más ofrece este modelo? Este vanguardista modelo también hace especial hincapié en que el individuo, y nos gusta decirlo mucho de esa manera, la mujer es la medicina de la mujer y el hombre es la medicina del hombre. Hoy en día, los dos grandes proyectos de las ciencias médicas humanas descansan al ser humano sobre sus genes, descansan al individuo sobre su microbioma y evidentemente a su bioma. Hoy en día tenemos claro que ya no nutrimos solamente al ser humano, hoy nutrimos al individuo, a sus genes y a su microbioma. Y siempre tomando en cuenta los factores de carácter ambiental, siendo la alimentación el principal regulador de este componente. Alrededor del hombre y de sus componentes, alrededor de la mujer y de sus componentes,
caemos en lo que bien explica el doctor Rosner y que nos ha heredado el doctor Perea, el concepto del manejo y del tratamiento. ¿Y qué queremos decir? Tratamiento es todo lo que está escrito, libros, artículos, guías de práctica clínica, fascículos, dossier, libros, lo que queramos, pero el manejo es el cómo es que lo vamos a aplicar. En este sentido, abrimos 5 aros que involucran todo esto que estamos explicando. Es decir, abrimos 5 componentes que abrazan lo que ya hemos bien explicado, en el cual comenzamos con la valoración y hacemos esta distinción de la valoración nutricional, de la evaluación nutricional, tomados y retomados del principio de una de las máximas de la medicina que explica que primero valoremos y luego diagnosticamos. ¿Qué proponemos en la valoración? Que evidentemente a través de una prueba de carácter subjetiva, ya sea a nivel ambulatorio y o a nivel de hospitalización de un sujeto hospitalizado, apliquemos una prueba de tamizaje, que la que proponemos acá es PNSP, que debo decirles que como es de su conocimiento, existen 30, por lo menos al día de hoy, 36 herramientas de tamizaje nutricional para el adulto y 13 herramientas de tamizaje nutricional para niños. Sin embargo, este tamizaje que les estamos proponiendo no pretende estrictamente detectar el riesgo de malnutrición, sino detectar la carga alostática del individuo y es la primera en su tipo en el mundo, con la mesura que corresponde decirlo, porque además es algo que hemos estudiado durante ya algunos años, nos permite hacer esta propuesta que además tiene la peculiaridad o la virtud de que es la primera herramienta de tamizaje nutricional desarrollada para una economía emergente como la nuestra. Todas las desarrolladas en adultos como en niños han sido extrapoladas o tropicalizadas de Estados Unidos, Canadá y Europa, cuando que ellos sí tienen la facultad de, entendido muy bien el concepto de discriminar entre un niño con el buen estado nutricional o con un niño con un riesgo nutricional, es decir, clasifica. Nosotros lo estamos haciendo para una población 100% individual, singular, es decir, para mexicanos. Una vez que nosotros detectamos el riesgo alostático de nuestro individuo, entonces procederemos a hacer una evaluación nutricional lo más completa posible con todos los componentes que estén a bien disponibles para nosotros, con el que más experiencia y con el que mejor resultado encontremos, que va desde la clínica, siempre, y que es algo que privamos mucho, la examinación semiológica y el supremo concepto clínico, la examinación analítica, a la función, a la genética, al entorno del individuo, al gasto energético, al crecimiento y desarrollo o a su productividad, o al uso de la antropometría y o somatometría. Esto con el objetivo de determinar un diagnóstico que bien podríamos haber dicho salud y que bien habremos dicho enfermedad, y que este modelo innova en el concepto de la máxima de la medicina que al día de hoy y de lo que es de nuestro conocimiento es acuñado a Messier Claude Bernard, de que hay enfermos, no enfermedades. Y entonces situamos al individuo como saludable o enfermo. Y es que desde un punto de vista semántico parecería que estamos en un concepto a veces contradictorio de la enfermedad, lo general, a lo singular, el enfermo, o de lo abstracto a lo concreto, salud, enfermedad. Y entonces, en virtud de ello, si el individuo es saludable, podemos destacar cualquier cantidad de intervenciones. Y si el individuo es enfermo en cualquiera de sus expresiones, conducirnos hacia la terapéutica. El objetivo del diagnóstico es justamente que nosotros implementemos esto. ¿Qué proponemos? Proponemos tratar a la familia desde una política integral e integrativa. El Vademecum nutricional y nutrimentograma ahora los toco. Que hagamos educación, es decir, la nutriología y la medicina fina que se ha hecho durante muchos años en muchas partes de nuestro país. Educación en salud. Que nos apoyemos de todas las ramas de las ciencias médicas. Que trabajemos con la nanotecnología y con los avances de la industria 4.0, que seamos éticos y responsables con las tecnologías de comunicación, que hoy más que nunca nos hemos abrazado a ellas, a la psicología, a la fisioterapia, al inagotable aportación y valor del trabajo médico-social, a las ventanas de la medicina complementaria,
hacer ética de la ética, el que seamos incluyentes, al identificar el capital social, a la implementación también metodológicamente hablando de la innovación del N of One, que para fines de este tema no me detengo, la insuperable alimentación saludable, la actividad física. Y en este sentido, para la prescripción de los requerimientos alostáticos sobre la terapéutica, insisto, proponemos y colocamos el macro documento del Vademecum nutricional que estamos concluyendo y que debo decir también, estamos en una etapa crítica, y por etapa crítica quiero decir que estamos en las aportaciones vanguardistas del documento, ya habrá tal vez momento de hablar de él. Y como es un documento tan grande, lo que hemos coleccionado todo el equipo, hemos creado un nutrimentograma. El nutrimentograma es el recurso de aplicabilidad inmediata de la fuente de conocimiento, que en este caso va a ser el Vademecum. Quiero agregar, con la mesura también que corresponde decirlo, que el nutrimentograma es único en su tipo, por lo menos hasta donde cabe nuestro conocimiento a nivel mundial. Y sobre la terapéutica, la evaluación y el diagnóstico ponemos el axioma del nutriólogo en el siglo XXI. Que apartamos de la nutriología clínica, que hagamos esto que hoy estamos haciendo juntos, gracias a ustedes, a su presencia y a la invitación del doctor Eduardo Lara, de la divulgación científica, de la investigación translacional, mismo concepto al cual este mismo modelo se apega. Estamos conscientes de que puede tardar mucho tiempo o que puede tardar poco tiempo en ser adoptado, abrazado y difundido. Y al siempre y permanente conocimiento, actualización y en medida de lo posible, dominio de la fisiología. Con un ejemplo muy de todos y muy actual, podemos poner el ejemplo de que si el individuo es saludable, se va a encontrar entonces eutrófico. Y sobre el ejemplo de la aplicabilidad de este modelo podemos ver que la vitamina D3, que es una vitamina metabólicamente activa, con 800 unidades internacionales en un sujeto saludable, nos habrá de alcanzar para tenerlo en rangos normal óptimos de 40 a 60 nanogramos. Ahora bien, si el individuo tiene obesidad y está definido en un estado proinflamatorio, crónico, recurrente, oxidante, degenerativo, pues la visión habrá de ser de sacarlo de ese fenotipo de enfermedad en la medida de lo posible y que la aplicación, vean, de requerimientos especiales, ya no de 800 unidades, sino de 4,000 unidades internacionales al día, tratar de sacarlo de la insuficiencia para llevarlo a la adaptación en la deficiencia y una vez que tenemos esa adaptación hormética, llevarlo a un estado parahormético, es decir, de recuperación, y ya de la deficiencia lo hemos llevado a la suficiencia y entonces habremos logrado el potencial objetivo de regresarlo a un estado de salud. Ahora bien, si el individuo no tiene obesidad, pero está en riesgo de desarrollarla, y o el individuo nace bioprogramado para la obesidad y para cualquier otra condición, llevarlo potencialmente a un estado de desbioprogramación a través de la prescripción de 2,000 unidades internacionales al día de vitamina D. Es decir, motivar una carga alostática suficiente, retirarle la carga alostática ineficiente y entonces privilegiar el concepto anticipatorio que tiene la alostasis sobre la homeostasis y que entonces no compiten, al contrario, la alostasis conduce a la homeostasis como el medio supremo por el cual puede haber una estabilidad al cambio dentro de la variabilidad que el sujeto puede vivir. Y por variabilidad me refiero a los cambios ambientales o insultos virológicos, físicos, radiológicos y o de cualquier otro índole que pueda sufrir el individuo. De manera sustantiva, para no pasarme el tiempo, el análisis especial de los requerimientos especiales que nosotros estamos explicando nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que lo va a definir? Desde la década de los 90, en que el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, la FAO y la OMS, hacen el gran esfuerzo de darnos los IDR o las ingestiones diarias recomendadas, nos han servido mucho, indudablemente. Hoy en día el paradigma y el pensamiento ha llevado a la presentación y a la exposición de que ha habido observaciones de carácter metodológica cuando esto se desarrolla
particularmente porque los nutrimentos, las concentraciones séricas fueron medidas en poblaciones clásicamente sanas, por una parte. Por otro lado, que fue estadísticamente eh, multiplicado ese requerimiento para llevarlo a una concentración del 97.7% y entonces hacerlo estable. Sin embargo, una de las principales observaciones que han hecho los expertos es que han sido medidos los nutrimentos de manera individual y calculados de manera individual, lo cual rompe un poco con el pensamiento y con el conocimiento actual, ya que los nutrimentos trabajan de manera escalonada y todos juntos, no de manera individual. Y en eso, la doctora Patrick J. Stolbert de los Estados Unidos pone este interesante gráfico en el cual hace alusión de que de acuerdo a la condición de los individuos es el requerimiento nutricional que nosotros debemos de poseer, y hace un especial énfasis muy valioso en el sentido de que los estados de enfermedad o las condiciones de salud de los 90 al día de hoy han cambiado, ya no son los mismos. Y como hemos migrado y aprendido y conocido nuevas enfermedades, incluso lo estamos viviendo con el monotema COVID, pues nos debe llevar a la reflexión de que nuevas enfermedades son nuevas condiciones y que las nuevas condiciones nos debe de llevar a nuevos requerimientos. En este sentido, cabe explicar que de acuerdo a lo que hemos dicho, la cinética y dinámica de los nutrimentos, sobre la cinética habrán de ser meramente fisiológicos, sobre la absorción, digestión y biodisponibilidad, y entonces habrá un estado homeostático de salud. Y también cabrá el concepto de la distribución, tanto en volumen y concentración. Sobre esto cae, por supuesto, la carga alostática. Si esta es eficiente, nos llevará a homeostasis. Si esta es ineficiente, nos habrá de conducir a una homeostasis anómala. Y la dinámica es justamente esto: conocer la respuesta temporal del requerimiento dinámico, de la eficacia máxima y de esto, que es uno de los principios cardinales que nosotros tratamos de dejarles como mensaje. La prescripción del nutrimento sobre la dosis-respuesta. Dosis-respuesta es igual a causa-efecto. Causa-efecto es igual a la cadena causal. Los principios de la física y de la medicina. Identificar cuál es el mecanismo alterado. La perspectiva futura se va dirigida a la identificación del biomarcador alostático. Hoy en día, por ejemplo, la vitamina D ofrece ser un nutrimento maestro en este sentido. En la clínica de obesidad, los estudios de Aranza Perea, que es una joven nutrióloga destacadísima, ha hecho estudios, por ejemplo, en vitamina D para la prescripción del requerimiento exacto en virtud de las concentraciones séricas. Y entonces, una vez que ubicamos el mecanismo alterado o el biomarcador, pues quedamos en la pregunta de que si la afectación es de todo el sistema o si simplemente es específica de algún órgano, cómo está impactando a nivel de la enfermedad y si esto nos está conduciendo a homeostasis anómala. Evidentemente que el cuerpo humano es dependiente de moduladores y de sensibilizadores. Los moduladores implican a los procesos fisiológicos, células, órganos, sistemas, todos los factores intrínsecos y extrínsecos. Y por sensibilizadores dependemos de la edad, de la cultura y del sexo. Y eso es bien importante porque los estudios demuestran la eficacia, la dosis, respuesta, algunos en paralelo mujer-varón, otros que impacta de mejor manera en el varón, otros que impacta de mejor manera en las mujeres, y esto nos lleva a la individualización personalizada de los nutrimentos. Esto evidentemente nos conduce hacia la prescripción profesionalizada del nutrimento a nivel primario, secundario y terciario, a la individualización y contextualización y a las interacciones que éstas puedan tener, ya sea nutrimento, 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 fármaco. Quiero agregar una de las innovaciones que ofrece el Vademecum que estamos concluyendo, es que no solamente habla de interacción nutrimento, 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 fármaco, sino que hoy en día también vamos a hablar de dos nuevas interacciones: interacción gen-nutrimento e interacción biomolécula-nutrimento. En este sentido, la construcción de la evidencia nos lleva a esto. Hemos creado una evidencia para la prescripción profesionalizada con el Vademecum nutricional pediátrico que entregamos este año, que esa era la promesa, entregarlo antes de que concluyera la década. Engloba estudios del 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre del año 2019. El tipo de evidencia es esta: sobre ensayos clínicos aleatorizados, de intervención controlada, de intervención abierta, los intention to treat y ensayos de búsqueda, que dicho sea de paso son interesantísimos los ensayos de búsqueda. La fuerza de la evidencia recae aquí, en la causa y en el efecto. La identificación de los biomarcadores, hay consideraciones futuras, ejemplos ya tangibles de ellos son los niveles séricos de la vitamina D, y los diseños de eficacia, los módulos N of 1, que dicho sea de paso también los estamos haciendo nosotros. En este sentido, este es un ejemplo del enfoque de investigación sobre los estados o condiciones de enfermedad.
Esto es un extracto tomado del documento original donde vamos a ofrecer los requerimientos de los niños lactantes, bueno, de lactantes y niños hasta adolescencia, con los requerimientos, ofrezco una disculpa, no homeopáticos, homeostático, que están en virtud de lo que ofrece el Instituto de Medicina de los Estados Unidos y de la FAO-OMS, y además les ofrecemos las equivalencias. Por su parte, agregamos al nutrimento y a la condición o la categoría de condición especial que nos requerirá requerimientos alostáticos, y además damos la vía de administración. Es verdad, parecerían muy elevados los requerimientos, pero son requerimientos de carácter alostático sobre la obesidad, la resistencia a la insulina, el riesgo, o en condiciones de fibrosis quística, o en dismenorrea y síndrome premenstrual, o en desnutrición de tipo aguda de intensidad grave, o en estados como TDAH. Y en fin, estamos hablando, por cierto, vitamina D junto con DHA, EPA y probióticos, son los hierro, son los nutrimentos más nutridos en el vademecum, nunca antes mejor utilizado el concepto. Y sí, son dosis muy altas a diferencia de lo que aquí se puede observar, pero en los estudios cabe decir de manera especial es que tenemos ensayos controlados aleatorizados, incluso prospectivos, y al día de hoy, con ya el 70-75% de avance, no hay un solo estudio que reporte muerte secundaria a intoxicación por estos nutrimentos. Evidentemente que en el vademecum también ponemos las consideraciones en cuanto a lo que potencialmente puede darse como toxicidad. Las conclusiones, invariablemente seguiremos aprendiendo. Quiero citar al pie de letra el pensamiento de Lisa F. Barrett, que explica que los humanos nunca pueden soportar su carga alostática por su cuenta, y a mí me encanta lo que ella reflexiona porque nos lleva a la inflexión de que el nutrimento es un gran aliado, es una herramienta indispensable de los efectores. El concepto de alostasis representa indudablemente un avance para la nutriología, y algo que no nos hemos cansado de decir es que es el tiempo de la nutriología y nadie la va a posicionar tanto como nosotros mismos y los convencidos de ella. El agradecimiento a todo el equipo de trabajo de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles que hacen posible todo esto. Esta plática la pueden encontrar pronto, ya muy pronto, en la página web de la Alianza Pro Nutrición. Este es mi correo y pues les agradezco mucho pues su asistencia, su presencia, y espero no haberme pasado en el tiempo. Muchas gracias. A ver, creo que muchas gracias al licenciado en nutrición, Paul Ríos. Y bueno, creo que hay unas preguntas por ahí, Paul, si las quieres contestar. Sí, doctor, con mucho gusto. Me voy hacia... bueno, me comenta el doctor Reinaldo Michel. Muchas gracias. La contaminación ambiental produce estrés oxidativo y lleva a una inflamación de bajo impacto. ¿Cuál sería la mejor manera de regularlo? Recomendaríamos vitamina D, porque participa en la desinflamación en condiciones de prescripción alostática. Vitamina C, hay estudios muy interesantes que han ya demostrado que 6 miligramos al día, que se supera casi en 6 veces lo recomendado por el IDR, tiene inflexión sobre las afectaciones respiratorias. Juega también los ácidos grasos y, perdón, es que se me pudieron más preguntas y se movió. Y los antioxidantes, evidentemente. Es bien interesante hablar también lo oxidativo porque el fin último al final del antioxidante es justamente la oxidación. Entonces, si nosotros abusamos de la prescripción de los antioxidantes, generamos una sobrecarga oxidativa. Es bien interesante esa parte. Bueno, la mejor manera de regularlo, espero responder a la pregunta, doctor Reinaldo Michel, es justamente con los nutrimentos antioxidantivos. Y también juegan los polifenoles. La nutriología eleva el perfil de alostasis que contrarresta los retos del ambiente. El doctor Perea, perdón. La carga alostática puede ser contenida. Qué pregunta tan interesante. La carga alostática es la variabilidad, es la adaptación de la variabilidad. Puede ser contenida, pues podemos contener la alostasis ineficiente y podemos mantener la alostasis eficiente. Ahí tienen 3 preguntas del... perdón. ¿Cada cuánto hay que hacerse el tamizaje del PNSP? Gracias, doctor, por la pregunta. Nosotros tenemos 3 criterios de clasificación en el tamizaje: bajo,
moderado y alto, es decir, un riesgo de baja carga alostática, riesgo de moderada carga alostática y riesgo de una carga alostática normal. En el hipotético caso de que nos salga en una carga alostática normal, sugerimos la prueba si es un paciente que está ingresando a hospitalización en un periodo no máximo de 72 horas. Si el riesgo de carga alostática moderada cae el individuo, sugerimos no más de 48, 24 horas, lo estamos definiendo de acuerdo a las pruebas de regresión y de sensibilidad, especificidad de Cox. Y la tercera es que si cae el tamizaje en un riesgo de carga alostática ineficiente, se procede de manera inmediata a la evaluación nutricional. Dicho sea de paso, también sugerimos a la consulta y a la prescripción nutricional en virtud del vademecum. Y bueno, es la última pregunta que tenemos, doctor. Muy bien. Pues no sé si hay preguntas o comentarios. Parece ser que Arturo eh, Perea había contestado lo de la carga, preguntado lo de la carga alostática y si esta se puede contener. No sé si quisieras ahondar un poquito en eso, Paul, porque en ocasiones las situaciones... A ver, ahí está Arturo. Adelante, Arturo. Sí, gracias. En realidad ya amablemente Paul hizo la aclaración. Lalo, yo quisiera precisar que todo lo que él ha presentado es en mucho liderado por él. Son innovaciones que él ha hecho y en donde uno como mentor trabaja para precisar algunos detalles que se tienen que tomar en consideración. Pero esto de la alostasis es un concepto que parece nuevo, pero en realidad es una necesidad tomarlo porque el modelo de atención de orden alostático es un modelo altamente preventivo. Es decir, es preparar al individuo para adaptarse a la variabilidad del ambiente externo, enriqueciendo el interno. Y aquí es muy lógico pensar que si tienes una buena nutrición, el paciente tiene mucho recurso de preservar una alostasis para mantener una homeostasis saludable. En ese sentido, la oportunidad que nosotros tenemos es todos los factores que juegan con la alostasis, enriquecerlos para jugar con un patrón altamente preventivo, que es lo que se nos ha olvidado en términos generales, promover una asistencia nutricional o médica de orden preventivo en todos los niveles que se puede ver. Es decir, en el enfermo puedes hacer prevención. El diabético, por ejemplo, si ustedes elevan su perfil de adaptabilidad a la alostasis, es probable que no se quede ciego, que no caiga en insuficiencia renal o que se retrasen muchísimo esos procesos. Y es algo muy importante romper el paradigma de que a determinado tiempo un paciente debe presentar que es diabético, si no se cuida va a ser ciego o va a estar amputado, etcétera. Y entonces creo que es muy importante que nosotros tengamos claro la oportunidad que nos da la nutrición como un elemento de orden alostático junto con otros que podemos nosotros considerar. Muchísimas felicidades a Paula. Muchas gracias, Arturo. Paul, por ahí está haciendo un comentario el doctor Reinaldo Michel. Si quieres leerlo, por favor. Y, necesito que dejes de compartir tu pantalla. Paul, tu micrófono está apagado. Ya, perdón, sí, pues estoy leyendo. Pregunta al doctor, ¿cada cuánto hay que hacerse el tamizaje? No, la que sigue. Es una pregunta muy importante del doctor Mitchell. Ah, perdón, no me aparece. Sí, bueno, la pregunta es que si el modelo está hecho para pacientes hospitalizados. El paciente es un modelo que está hecho a la universalidad de un individuo a nivel de la consulta privada y para la hospitalización. De hecho, cabe perfectamente para los dos escenarios. Pues muy bien. No sé si hay más preguntas o comentarios, pero ¿cuál sería tu mensaje final, Paul?
Pues primero, doctor, quisiera agradecer la gentileza que han tenido todos por estar acá. Quisiera a lo mejor tener tres mensajes clave, doctor. El primero de ellos es que indudablemente es el tiempo de la nutriología. En la medida en la que tengamos el conocimiento de las grandes aportaciones que se hacen, hay 1900 artículos de nutriología publicados todos los días en las ciencias, en las bases de datos. El mensaje, otro que quisiera dar, doctor, es que es, como me parece que todos ustedes lo han palpado, que es un modelo con praxis, porque al final del día no es algo que la medicina deje de hacer. O sea, la medicina todos los días valora, todos los días evalúa, diagnostica e implementa un tratamiento. Una de las claves que tiene este modelo es que está horizontalizando a la nutriología sobre lo que en nuestro concepto desde hace mucho tiempo tuvo que haberse paralelizado, y lo que tiene por virtud o una de las auras más interesantes que potencialmente a futuro lo vemos y que tal vez nos puede ganar este sentimiento de identidad porque es algo que todos estamos haciendo, es que está posicionando al nutrimento sobre una visión homeostática, parahomostática, homostática y alostática. Es decir, le está dando un peso específico, le está dando una definición y se está abrazando a conceptos en el dominio de la fisiología que bien entendidos y que en razón de que el tiempo nos siga dando más respuestas, de lo robusto que ya es, ya decía lo del Vademecum, que es amplísimo, y que ojalá que haya oportunidad de hablar de él, pues es justamente esa parte. Y pues bueno, que es una, con la mesura que corresponde, que es una aportación de mexicanos para mexicanos. Muchísimas gracias, licenciado en nutrición, Paul Ríos. Creo que es muy importante para Médicos Unidos y la Academia Mexicana de Pediatría el que a través de este foro se muestren experiencias tan vanguardistas, propuestas muy prácticas, y es una felicitación a usted y a todo el equipo del doctor y académico Arturo Perea Martínez. Con esto cerramos nuestra videoconferencia del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer, doctor. Qué gusto.